¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio que nos parece muy necesario, donde nos damos el tiempo de conversar, de reflexionar de otros temas que no son muchas veces los que marcan las contingencias, las informaciones más duras. Hoy queremos hablar de infancia, pero esa infancia que estuvo marcada por un grupo, por Mazapán. Tenemos acá el libro de Juan Carlos Poveda. Él es doctor en estudios latinoamericanos, es músico, es profesor de música además, y que nos presenta una muy interesante investigación. Así que te saludamos, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Juan Carlos, quiero partir por citar las primeras páginas de tu libro. Tú dices, y con esa reflexión abres un poco toda esta investigación y debate, que es que hay una escasa presencia de la infancia como un objeto de reflexión y de estudio dentro de la producción musicológica local. Sin duda que tú haces un aporte en aquello, pero ¿por qué crees tú que la infancia no había sido trabajada y además teniendo un referente tan importante como es Mazapán? Sí, mira, la verdad es que la historia de la infancia siempre es una historia muy dramática. Ya eso lo demuestran estudios desde la sociología de la infancia y sobre todo la historia de la infancia. ¿Ya? Y hasta el día de hoy la verdad es que la infancia no es un sector muy considerado ni muy cuidado dentro de nuestra sociedad. Dentro de eso, los estudios sobre música, particularmente desde la musicología, claro, han abordado más cosas consideradas más, entre comillas, importantes, ¿no? Como los grandes músicos, los grandes compositores o bien las bandas de música popular de mayor renombre. Pero la infancia ha quedado ahí un poco relegada a lo que es música de cumpleaños, por así decirlo. No, no se ha Claro. tomado muy en serio, digamos, como una expresión más, digamos. Sí, y lo que hace Mazapán es precisamente entender a los niños como receptores de mensajes y no solamente acotar lo que ellos podían recibir como información a esa música más como infantil o donde siempre estaba presente el humor, sino que ellas, porque estamos hablando además de profesoras, de muchas que tenían estudios muy importantes en la materia, que iba desde lo medieval hasta lo contemporáneo. Entonces, esa es como también una particularidad muy única de la propuesta de lo que hizo Mazapán. Tienes mucha razón, Viviana. O sea, a diferencia de lo que escuchamos normalmente como la llamada música infantil, que yo le llamo música para la infancia, eh, las 7 integrantes de Mazapán son todas personas con muchos estudios en instrumentos musicales, en pedagogía musical también, con una vasta experiencia en pedagogía, ¿no? En educación a nivel preescolar, escolar. Entonces, son personas que están muy capacitadas para hacer por así decirlo, un producto musical mucho más profundo, digamos, más trascendente. Y eso se ha demostrado a través de 43 años de carrera ya. Sí, y además ellos pudieron mostrar todo a través de la televisión, esos programas que tuvieron en la Universidad Católica a través de esta educación a distancia, después también en Televisión Nacional. Entonces, ¿cómo fue, además, que esto llegara a tantos niños, a sus casas? Y hay que decirlo, principalmente en los 80, en un contexto de dictadura. Exacto. Es decir, creo yo que si tenemos tan inscritas algunas canciones ya emblemáticas de Mazapán, fue gracias a la televisión, en fondo, los años más intensos de composición para Mazapán. Eh, y como tú bien dices, claro, parte en el año 81, en el Rincón del Conejo TV, en Televisión Nacional de Chile, después un curso a distancia por Teleduc, pero el paso fuerte lo da gracias a Marta Blanco, cuando ella asume la dirección de lo que es actualmente Chilevisión. Y en ese momento, la señal de la Universidad de Chile les da la oportunidad de tener un programa de televisión propio, ya que es Más Amigos, que se transmite el 83 y el 84. Y ese fue realmente un empuje muy grande, digamos, para ellas. ¿Y qué crees tú que marcó a esos niños, entre los cuales también estoy, que crecieron en los 80 y 90, que al final hoy los vemos con celular, tenemos que lidiar con el tiempo que pasan en pantalla nuestros hijos, con una hiperconexión? O sea, es algo que también nos afecta a los adultos, pero acá había un estímulo constante en la imaginación, estaba el arte presente. ¿Cómo puede haber marcado precisamente nuestra infancia el haber visto este tipo de contenidos? Mira, la verdad que es una hazaña bien, muy
muy inteligente por parte de las Mazapanes, porque en este espacio tan desregulado de la infancia en televisión en los 80, a diferencia de otros programas que promovieron productos como chicles, zapatillas y el grito y el ruido, las Mazapanes ofrecieron un espacio de mucho acogimiento, ¿ya? De mucho dar espacio a las cosas cotidianas de un niño y una niña. Es decir, que a uno se le cae un diente, o que va con la mamá al centro a hacer un trámite, o que mira un queque y de repente se queda mirando y se imagina sumergiéndose dentro de ese queque. Es el mundo de la infancia el que está presente en las cosas más simples y a la vez más profundas. Y eso está en las canciones, los cuentos, en un estímulo visual constante por parte de ese programa. Así que, nada, es un espacio muy rico, digamos. Sí, y además, bueno, yo recuerdo ahí uno que iban a comprar una zapatería y uno podía estar horas mirando algo que era muy sencillo, que era muy simple. Y bueno, también hoy, después cuando uno tiene hijos, les vuelve a poner esas canciones, así que hay ahí un traspaso que se da a las nuevas generaciones y donde uno ve precisamente que esos niños que nacieron en otro contexto igual se ven sumamente como emocionados con la música, es parte de su primera infancia. Pero también ellas tuvieron que experimentar, como suele ocurrir en nuestro país, algunas críticas desde algunos sectores, había como cuestionamiento a su origen social, también tuvieron que vivir situaciones complicadas en televisión nacional, porque como estaban en un contexto de dictadura y ellas han contado ahora último también, por ejemplo, cuando no quisieron presentarse en una actividad y terminaron siendo despedidas por eso. Claro, yo doy muchas gracias a la editorial de la Universidad Alberto Hurtado porque dio el espacio a este libro que justamente otorga fuentes que son históricas, que son registros de prensa, que son entrevistas directas con las 7 integrantes durante muchos meses, en las cuales ahí uno puede verificar, ¿no? y desmitificar mitos urbanos, historias, y bueno, darse cuenta que tenemos muchas heridas todavía, ¿no? Constantes en términos de clase en nuestra sociedad, y eso es cualquier persona que venga de un origen socioeconómico acomodado es inmediatamente tildada de una u otra cosa, de manera mucho más rápida, digamos, ¿no? Independiente de sus méritos. Eso por una parte. Y bueno, por otra también, esta investigación permitió profundizar en un episodio no muy cómodo ni muy grato para ellas, que fue el despido de TVN, ¿no? Una vez que salen de Chile, de Canal 11, de la Universidad de Chile, ellas aceptan un contrato el año 85 con Televisión Nacional para poder llegar a niños a todo el país. No obstante, a los pocos meses de andar esto, claro, son invitadas por SEMA Chile, ¿no? Esta institución que era la cara del cuidado hacia la infancia precarizada en manos de Lucía Iriart. Y ellas no aceptan esa invitación y al día siguiente les llega un sobre azul literal y son despedidas muchos meses antes de terminar el contrato, ya levantando las quejas de muchos sectores especializados por esta gran pérdida en la televisión. Así que bueno, son cosas que se pueden leer con mayor profundidad acá y no dejan de ser muy interesantes. Muy interesante y que están presentes en tu libro, algo también que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con ellas y contaron precisamente esa anécdota de que todas se enferman para no ir a esa actividad, pero que claro, que tuvo consecuencias. Pero como tú lo decías y para ir cerrando también ahí, Juan Carlos, volver a lo inicial, qué importante darle una vuelta a este libro, a esta investigación acuciosa que tú hiciste, de entender la importancia también de que la infancia esté presente en los estudios más académicos y a través de la música, de un grupo que fue bien rupturista, que no siguió ninguna de las lógicas más tradicionales y que hoy merece bastante más reconocimiento. Tú das cuenta también de muchas cintas extraviadas, borradas por la precariedad del trabajo en televisión en esos años, que tenían que regrabar programas en cintas ya donde se habían emitido algunos de ellos. Y acá hay una investigación de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, casa de estudio a la cual yo también pertenecía, así que un saludo especial. Así que gracias, Juan Carlos, y obviamente está a disposición del público esta muy interesante investigación, muy bonita y muy emotiva además. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igual tú. Chao. Bueno, ahí entonces una nueva conversación que abrimos en este espacio de entrevistas. Nos reencontramos pronto para seguir discutiendo y reflexionando en más temas. Que estén muy bien.